tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Red del Podcast, episodio número 18, ahora sí. La semana pasada, de hecho, estaba yo haciendo una pequeña broma acerca de que ahora sí el podcast ya se iba a hacer mayor de edad, ya iba a tener que sacar su IMSS, conseguirse un trabajo, ahora sí independizarse de la familia, ¿no? Sí, no, más o menos ya, está en esa época. Hay que correrlo de la casa. Ya se puede correr. Ya se puede casar. Sí, ya se puede mejor, casar, ¿no? ya puede trabajar, ya puede comprar sus propios alimentos. Ya cumplió 18 años. Al menos aquí en México ya sería una persona 100% legal. En Estados Unidos todavía tiene que ser hasta los 21 años. Uh-huh. Y pues sí, ya tiene que el podcast volar solito. Sí, buscar una casa de renta, un trabajo que le deje para pagar renta, servicios, carro, si tiene carro, transporte o lo que sea. Digo, sí. Como está ahorita Bueno, la cosa, no sé dónde encontrar ese trabajo que te deje pagar todo ese tipo de cosas, pero ojalá que lo encuentre. Sí, estamos en el episodio número 18. Se dice fácil, pero hay muchas cosas, muchos anécdotas, trabajo, traslados cosas, de aquí. Hay veces que el calor nos agobiaba. Ahorita estamos en un lugar mejor, ¿verdad? Tenemos una pantalla aquí, pero no. Y tenemos también café o Estamos jugo de a limón. 45 grados, pero estamos tomando café, como Sí, ¿no? así es. Uh-huh. Salud y provecho si estás escuchando o viendo el podcast en la hora de la comida. Pues sí, tiene razón. Ha tenido que pasar muchas cosas para poder llegar a este episodio. Y creo que Dios ha sido muy bueno con nosotros hasta ahora. Y creo que lo seguirá haciendo porque tenemos la meta no solamente de llegar a 20, 50, sino hasta 100 y todos los más episodios que Dios nos permita llegar a hacer. Pues sí, ¿no? Estoy muy contento por eso. Y también tengo como que, o sea, no siento que ha sido pesado, sino al contrario, tengo yo como que ganas de seguir haciendo el podcast, de seguir haciendo mucho contenido de este tipo, sobre todo para la gente, principalmente para la gente que va a Red, porque este podcast va dirigido a ellos, pero también para las personas que no conocen nada de la Biblia, que apenas van empezando, pues esto está genial para ellos y eso me motiva mucho porque sé que hay gente que ha sido bendecida a través de esto. Sí, así me es. motiva muchísimo. Sí, así que por cierto, pues saludos a todas las personas que nos escuchan, sí, a Pedrote, sí, allá, y a Philly, también saludos, ¿verdad? Y pues si alguien quiere que le mandemos saludos, escríbanos ahí, pónganos Cecia quiere que le manden saludos. Pónganos el mensaje a Cecia, donde quiera que estés, te mandamos saludos. Acá está detrás de cámaras, sí, muy bien. Ay, no. Bueno, pues vamos a comenzar. Como dicen los jóvenes, vamos a darle con todo. Sí. Sí, el tema de esta semana es Dios transforma tus palabras. Como ya hemos venido diciendo, estamos con esta serie de Dios transforma. Ya pronto vamos a seguir con otra serie aquí en el podcast, pero ahorita está Dios transforma. Hoy toca Dios transforma tus palabras. Sí. Dios está muy bueno, está muy bueno el tema de esta ocasión. No sé si quiere dar una pequeña intro de lo que va. Sí, fíjate que estamos hablando acerca de un Dios transformador, ¿sí? La verdad es que Dios nos acepta tal como somos. Esto Amén. es algo muy importante que yo creo que debemos de sentar. Sí, así es. Dios nos ama tal como somos, sí, pero cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, Él no nos deja tal como somos. No, nos transforma. ¿Sí? Sino que Él nos va ayudando para que nosotros podamos ir avanzando en nuestro camino cristiano. Es un proceso que se llama el proceso de santidad, y ese proceso de santidad no es otra cosa que es un proceso de transformación. Sí. Y entonces Dios transforma a la persona, Dios transforma su manera de pensar, transforma su manera de vivir, y el día de hoy vamos a ver cómo Dios transforma nuestras palabras. La manera de hablar también. Sí, así es. Fíjate que es bien interesante porque te voy a decir que cuando yo no conocía a Dios o no conocía de la palabra de Dios. Era bien grosero. Sí, la verdad que sí. Era muy grosero, era muy maldiciento. Le metes un beat. Sí, ahí. era muy utilizaba las malas palabras para amedrentar, ¿sí?
algunos amigos y es que lo personas. que pasa también es que las amistades de ese tiempo era como que apoyaban ese tipo de actitudes, ¿no? Sí. Tú le decías algo a alguien y le das pero sí, o sea, que era chistoso para ellos, pero pues, y posiblemente para muchas personas batallan con su manera de expresarse y no que no sepan articular las palabras, las letras o las palabras, sino que usan mucho el insultar, el decir malas palabras, el decir cosas hirientes, ¿verdad? Y entonces no se sienten a gusto, sobre todo cuando comienzan a conocer de la palabra de Dios y eso tiene que cambiar. Pero ¿cómo va a cambiar? Eso es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo es que Dios transforma nuestras palabras? ¿Sí? Así es. Bueno, vamos a ver en Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 10, donde está el relato bíblico que vamos a ver el día de hoy. Pues resulta que Jesucristo en su camino le sale al encuentro pues un centurión romano, y el centurión romano se presenta delante de él y le dice que tiene a un siervo que está enfermo en su casa. Un empleado. Sí, un empleado. Un empleado muy querido seguramente. Sí, y entonces Jesús le dice, pues vamos para sanarlo. Aquel centurión le dice, oye, Señor, pues yo no merezco. No soy digno que tú entres a mi casa. Pero le dijo entonces, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Sí. Fíjate que aquí vamos a darnos cuenta del poder de las palabras. ¿Sí? ¿Qué poder tienen las palabras? Y cómo es que Dios transforma las palabras. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Sí, excelente. Sí. Bueno, gracias por esa pequeña introducción. Vamos a comenzar entonces con la primera pregunta, que dice, ¿cuál era la necesidad del centurión? Muy bien, como lo acabamos de decir, el centurión tenía una problemática allí en su casa. Voy a poner el texto. Sí, ahí está. Sí, él tenía una problemática allí en su casa. Había una persona a la que él apreciaba mucho, sí, que era el encargado de su casa. Seguramente, era lo que iba a decir, era como el administrador a lo mejor de toda la hacienda. Exactamente, que tenía. El centurión era una persona de una posición social, vamos a decir, media. Buena, sí, iba bien. Buena, sí. No se preocupaba de cómo le voy a hacer para pagar la colegiatura el otro mes, que la gasolina para el carro. Sí, sí, pues iba bien. Mínimo tenía a 100 hombres bajo su... pues le iba bien, entonces. Bajo su mando. Su mando, exactamente. Sí. Por eso le llamaban centurión, ¿verdad? Entonces, él tenía un rango dentro de la milicia romana, dentro de los soldados romanos, ¿verdad? Y pues le pagaban bien, ¿verdad? Claro. Y podía llevar a cualquier persona de su familia con los mejores médicos. Claro. Sí, claro. Y atenderse en los mejores hospitales. ¿Cuáles son los mejores hospitales de aquí de Pues podría ser el Muguerza. Sí, el Zambrano. Sí, el San José. Alguno, sí. Pues por ahí anda el San José. Sí. Digamos que a lo mejor el centurión, si estuviera en esta época, iría a lo mejor a ese tipo de... ¿Cómo se llama el que está ahí en la carretera nacional? Es el Muguerza, es Muguerza, ¿no? pero es Muguerza. Es el sur. Muguerza Sur. Sí, ahí dicen que pues una habitación te cuesta mucho dinero. Una vez me llevaron ahí. Sí. Pero fue por una emergencia. Es que tú tienes papas ricas. No, me fue por una emergencia. El que estaba cerca. Y muy bueno, digamos que el centurión era de esa clase que podía llevar a cualquier familiar, pues al donde él quisiera. Pero tenía una problemática. El siervo o la persona encargada de su casa, de todo lo que tenía, al cual apreciaba mucho. Vamos a ponerle Don Eladio. Don Eladio, sí. De pronto cayó enfermo. Y era una enfermedad que era como una parálisis, ¿sí? Y sufría mucho. Ahí lo vemos, aunque el texto que acabamos de leer no lo menciona bien, pero hay otros textos en la Biblia, yo les recomiendo que lean, ¿sí? Otras partes del Evangelio, donde este hombre pues estaba sufriendo, ¿sí? Yo me imagino... De hecho, esta versión que tenemos acá dice terribles dolores. Sí. Sí estaba
Sí, y dice que postrado en cama, paralítico. Entonces, yo me imagino que ya lo había llevado con los médicos. Sí. Pero en su desesperación, el centurión no se topa por casualidad a Jesús, sino que va a donde sabe que está Jesús. Y entonces va directamente con él. Y fíjate, imagínate un soldado romano pidiéndole un favor a un judío. Sí, no, y de hecho sí me impresiona mucho esta historia porque literal aquí utiliza la palabra rogó. Sí. O en la otra que tengo acá dice rogándole. Exactamente. O sea, esa escena de un soldado romano rogándole a un judío. Y luego por un siervo. O sea, ¿cuánto quería? ¿Cuánto lo quería? A su siervo. A don Eladio. Sí, a don Eladio. ¿Cuánto lo quería que le ruega a Jesús? No, pues, oye, seguramente por favor, era como un padre para él. Sí, por favor, tengo a una persona que aprecio mucho en mi casa, está enferma, paralítica, con mucho dolor. Te ruego, por favor, que lo sanes. Ante esta actitud del romano, Jesús dice la palabra de Dios que le dijo, pues vamos para sanarlo. Sí. Y entonces viene lo que a nosotros nos concierne, lo que dice el soldado romano. Le contestó, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Fíjate, estamos hablando de Dios transforma las palabras, ¿sí? Y debemos darnos cuenta de lo que está diciendo el siervo, el poder de las palabras. El poder que tiene la palabra, ¿sí? La palabra tiene poder para desanimar a una persona. Tú puedes desanimar a una persona con tus palabras. Definitivamente, como alguien que está yendo al gimnasio y que pues, esté pasadito de peso, así como yo, que le digas, no hombre, tú yendo al gimnasio, ¿para qué? Sí. Si así estás, nunca vas a cambiar, ¿para qué le vas? ¿Para qué vas al gimnasio a gastar dinero? O alguien que va a emprender un negocio y lo que le va, eso no va a funcionar, ya déjate de cosas. Todos hacen eso. Ponte a trabajar mejor 8 horas. Todos venden nieves. Sí, ponte a trabajar las 8 horas por 1,000 pesos a la semana, hombre. Uber, ya. ¿quieres manejar Uber? No, ya eso era en el 2010. Sí, entonces podemos ver que las palabras tienen poder. Mucho. Pueden desanimar, pueden animar a una persona también, ¿verdad? Yo he conocido gente que están enfermos. De hecho, a mí me pasó una ocasión. Yo estaba enfermo en cama, estaba muy desanimado y llegó un matrimonio ahí a mi casa que es tu casa, la casa de todos ustedes, y oraron por mí y me animaron y yo no tenía deseos de levantarme, y después de ese día comencé a sentirme distinto. ¿Por qué? Porque las palabras que habían ido a decirme eran palabras de amor, eran palabras de ánimo, eran palabras que me decían, mire, siempre nos ha gustado lo que enseña, lo extrañamos y cosas así. Entonces esas palabras ejercieron un poder en mí, sí, que me animaron, ¿verdad? Mándale saludos. Sí, al hermano Nacho le mando saludos, ¿verdad? A su esposa y a sus hijos también. A los hermanos Rosales. Los Rosales, sí, claro. Sí. Rosales Juárez, ¿no? Rosales Juárez, exactamente. Sí, en algún apreciamos momento nos mucho. ven, pues Javi, saludos, Javi, Nacho, Giovanni y Jessica. Y la esposa se llamaba Magdalena y el hermano Nacho. ¿Se acordamos de todo? Entonces, nosotros nos damos cuenta que las palabras que decimos tienen un peso. Mucho peso tienen las palabras. Y mucho poder, porque tú con las palabras puedes instruir a una persona. Sí. Puedes darle instruirlo en primeros auxilios y puedes salvar a una persona, ¿sí? Puedes instruirlo en algo que sea beneficioso para la humanidad, y la persona después de haber aprendido puede ser un instrumento de bendición, ¿verdad? Sí, cierto. Pero también puede destruir, las palabras también pueden destruir. Claro, ¿sí? claro. Así que el centurión le dice, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano, ¿sí? Entonces aquí vemos, como te digo, vemos el poder de las palabras, ¿eh? Sí. Y el siervo del centurión, el centurión sabía que el poder de las palabras es grande, pues le dijo a Jesucristo, no vayas a mi casa, mira, yo soy un soldado que
A mí yo tengo autoridad, hay una autoridad que me dice, ve, haz esto y yo lo tengo que ir a hacer. Y dice, y yo tengo bajo mi autoridad subordinados, dice, que yo les digo, haz esto y van y lo hacen. Le dice, tú solamente di la palabra y mi siervo sanará, ¿verdad? Sí, de hecho, a ver si más adelante lo platicamos, pero aquí en el 10, en el versículo 10 está bien padre porque dice que Jesús se maravilló. Sí. Al oír esto, dice, Jesús se asombró. ¿Por qué? Porque el centurión estaba acostumbrado a ver el poder de las palabras. Él sabía que una palabra poderosa de Jesús podía hacer la diferencia. Si Jesús pronunciaba una palabra poderosa, su siervo podría quedar sano, ¿verdad? Y luego, como dice más adelante, de ciertos digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Así es. La máquina. Un romano teniendo tanta fe. Sí, así es. Vamos avanzando, vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿qué tipo de palabras hay que evitar? Digo, como que suena medio obvia la pregunta, pero vamos a ver qué opina la Biblia o qué dice la Biblia acerca de las palabras que sí, bueno, que pues evitar. vamos a si quieres proyectar el Efesios capítulo 5, versículo 4, dice en la palabra de Dios, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni... A ver, pronuncia esa palabra. Truanerías. Que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Truanerías. Son tonterías. Sí, son que no digas tonterías. Me decía mi mamá, tonterías dicen los tontos. Sí, fíjate, la palabra de Dios recomienda que no debemos decir palabras deshonestas. O sea que si mi esposa me pregunta, ¿cómo me veo con este vestido? ¿Tengo que decirle la verdad o escoger que me siga amando? No, yo creo que lo que ella está esperando es que le digas la verdad. ¿Sí? Yo creo que ella está esperando que tú le digas la verdad. Obviamente. Sí, porque si no, pues si ella supiera que no necesita que opinen, claro, ¿verdad? Para ver cómo se ve, pues no te preguntaría. Pero ella quiere, lo que tú deberías de preguntarle es, ¿quieres que te responda honestamente? ¿Sí? Yo creo que sí, eso es importante para una mujer. Sí. Dani, oye, voy a dormir en tu casa unos días. Ahora tú, no, porque tú honestamente le puedes decir, bueno, mira, te voy a ser honesto. A mí me gusta cómo te ves con el otro vestido azul. O sea, ya no le dijiste que se veía mal, le dijiste, me gusta más cómo te ves con el otro vestido azul. Pero ¿cómo me queda? ¿Me queda bien o me queda mal? Yo creo que a ti te va mejor el color azul, ¿sí? Entonces ellas que son bien inteligentes, o sea que me veo gorda, ¿sí? Con este. No, ellas no necesitas decirles eso, porque las mujeres son bien inteligentes, ¿sí? Ellas inmediatamente va a captar que tú le estás diciendo que no se mira como ella quisiera, ¿verdad? Sino que hay otros vestidos que probablemente le quedan mejor, ¿sí? Y está siendo honesto. Una de las cosas que nos recomienda la Biblia es que no seamos deshonestos, ¿verdad? Sí. Consejos matrimoniales todos los sábados en la tarde con el pastor. Sí, hay que ser lo más honestos posibles. Así es. También sin tratar de herir a la persona. Claro, ¿no? Claro. Por eso se necesita sabiduría. Claro. Sí. No solamente saber decir las palabras, sino también saber qué es, ¿sabes qué es lo que es la sabiduría? La sabiduría es entender la diferencia entre lo bueno y lo malo y escoger lo bueno. Eso sí es sabiduría, ¿sí? Entonces, no solamente se necesitan buenas palabras, sino se necesita sabiduría, ¿sí? Y bueno, la palabra de Dios también nos dice que las palabras que no debemos de utilizar son las palabras necias, ¿verdad? Las necedades, las terquedades, las truanerías, ¿verdad? Las terquedades, como dicen, no, pero ¿por qué esto? No, pero ¿por qué? A mí me parece que no. Sí, esas son, ¿qué son? Son necedades. Son truanerías. Sí, y truanerías, cuando uno dice truanerías o tonterías, son cosas que no tienes un respaldo, vamos a decir así, algo con qué respaldarte lo que estás diciendo. O sea, estás diciendo algo que no viene al caso. Hablando por hablar. Sí,
Hay veces en una discusión le dice una persona a otra, oye, ¿sabes qué? No digas tonterías. ¿Por qué? Porque no viene al caso lo que estás diciendo. O sea, no estamos hablando de lo mismo y estás diciendo puras cosas que no. Entonces son tonterías, necedades, las cuales tampoco no debemos de decir, y tampoco debemos de ser deshonestos, ¿sí? Pero ¿cómo podemos lograr todo esto? Solamente lo podemos lograr, ¿sí?, poniendo nuestra vida en las manos de Dios, ¿sí? Cuando nosotros entendemos y comprendemos que aquel lenguaje que utilizábamos antes, que hería, maltrataba, destruía, desanimaba, ¿sí?, cosas deshonestas, necedades, tonterías. Cuando nosotros entendemos todo esto, entonces le decimos a Dios, Señor, ayúdame para que mis palabras también sean transformadas, ¿verdad? Y Dios puede transformar nuestras palabras. Ok, vamos avanzando. Vamos con la siguiente pregunta. Ya aprendimos cuáles son las palabras que hay que evitar. La siguiente pregunta dice, ¿para qué deben ser usadas nuestras palabras? ¿Con qué propósito? Sí, ¿no? Eso tiene que ver precisamente con el propósito de nuestra vida. Sí, en 2 de Crónicas, capítulo 5, versículo 13, ¿sí? Aquí viene el texto, ustedes lo pueden ver allá en su casa, ¿sí? Dentro del texto nos dice que nuestras palabras, el propósito de la creación nuestra es darle la honra y la gloria a Dios. Ya lo habíamos visto en un podcast anterior. Creo que fue en el de la creación, o creo que fue en el del propósito. De la naturaleza del ser humano. Sí, creo. Es cierto. Fue en ¿Sí? ese. Entonces, donde hablábamos acerca de por qué Dios creó al ser humano. Sí, es cierto. Fue en Dios lo creó con un propósito. Exacto. El propósito es que el ser humano le dé honra y gloria a Dios. Correcto. Y todo lo que Dios le ha dado al ser humano, los ojos, los oídos, la boca, y el propósito de nuestra vida, todo es para la honra y la gloria de Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer con nuestras palabras? Pues debemos darle alabanza a Dios, bendecir su nombre, darle gracia, todo lo honesto, todo lo bueno, todo lo puro, ¿sí? De eso debemos nosotros de hablar, ¿sí? Si estamos conociendo a Dios y queremos vivir conforme a su voluntad. ¿Sí? Claro. Así es, eso es lo que debemos de hacer. Debemos usar las palabras para darle honra y gloria a Dios. ¿Quiere leer todo el texto? No. Vamos avanzando. Vamos avanzando. No me imagino a alguien que diga, este es mi texto favorito, está bien largo, creo. La siguiente pregunta dice, ¿qué elemento debe acompañar nuestras palabras? Sí, hace un momentito estábamos hablando de 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5, dice, pues nuestro evangelio no llegó a nosotros en palabras solamente, sí, ¿no?, sino también con poder en el Espíritu Santo, ¿sí? Y en plena certidumbre, es decir, teniendo que es verdad, ¿sí? Dice, como bien sabéis, cuál fuiste entre vosotros por amor de vosotros, ¿sí? Entonces, aquí lo que nos dice es que las palabras vienen acompañadas con el poder de Dios. ¿Y cuál es el poder de Dios? ¿Cómo puede Dios transformar nuestras palabras? ¿Cómo nosotros podemos dejar de maldecir? ¿Cómo podemos dejar de destruir? ¿Cómo podemos dejar de desanimar a las personas? Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios y queremos que Él transforme nuestras palabras, le pedimos el Espíritu Santo a Dios. Número 1, querer. Sí, número 1, querer. De dejar de hablar así. Efectivamente. Porque he conocido gente que es que yo así hablo. No, yo así soy. Es que yo así soy. Yo así soy, así nací. Y así me moriré. Eso es como una canción, ¿verdad? Que sí, así es. Sí, he conocido gente que, o sea, está incluso cuando se expresan, como que el ambiente se vuelve así como tenso por cómo se expresa la persona. Y la misma persona a veces lo percibe y dice, es que yo, pues es que así soy, así hablo, y me gustaría a lo mejor dejar de hablar así, pero no puedo. No, se me salen. Y hay personas que dicen genio y figura hasta la sepultura. Y hay otro dicho que dice, árbol torcido jamás su rama endereza. Se lo lleva la corriente. Pero todos esos dichos son ciertos, ¿sí? Hasta que se encuentran con el Señor Jesucristo. Porque cualquier árbol torcido Dios lo puede enderezar, ¿sí? Tal palo, tal astilla, no.
También Dios puede cambiar tu vida a pesar de que traigas arrastrando muchas cosas. Sí, precisamente para eso se nos es dado, ¿verdad? Quien lo pide, el Espíritu Santo. Y recordemos que dice la palabra de Dios que Dios está más dispuesto a darnos de su Santo Espíritu que nosotros, cuando tenemos hijos, darles algo bueno a nuestros hijos, ¿sí? Entonces, estas palabras vienen acompañadas con el poder de Dios. Y con el poder de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo finalmente es el que transforma nuestra manera de pensar, nuestras palabras y nuestra manera de vivir. Entonces, el elemento que debería acompañar lo que decimos, el poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Así es. Ser prudentes cuando vamos a hablar, ¿no? Eso creo yo que es el trabajo del Espíritu Santo, a ayudarnos a discernir acomodar nuestras palabras de manera correcta. Exacto, ¿no? Sí. Y yo quiero decir algo muy importante. Aquella persona que batalla con cualquier cosa en su vida, hábito, malas palabras, malas costumbres. Ahora, malas costumbres, cosas, porque ¿sí? siempre está el otro de, mi defecto es que a mí me gusta leer la Biblia demasiado. Ajá. Ay, claro que no. Bueno, defectos de verdad. Lo que yo trato de decir es que sin importar qué es lo que esté sucediendo en tu vida, ahorita estamos hablando acerca del poder de las palabras, de que Dios transforma nuestras palabras, pero podemos decir que cualquier cosa, cualquier situación, cualquier circunstancia, cualquier hábito en nuestra vida, Dios lo puede transformar, ¿sí? Así que no se desespere, no pierda la fe, ¿sí? Sea paciente, sobre todo. Haga la voluntad de Dios, ¿sí? Y Dios se encargará de transformar. Si tú conoces a alguien también que sea así, pues paciente con él también. ¿Sí? Dios está trabajando en su vida, así como está trabajando en la tuya también. Así es. Cada quien tiene su proceso. Vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿qué efecto tuvieron las palabras de Jesús en el siervo del centurión? Sí, pues el relato bíblico dice que sí se levantó. Así, dice el relato bíblico que el centurión creyó en la palabra de Jesús. ¿Sí? Pura fe. Pura fe. Pues tuvo que regresar en el caballo. Por eso dice el texto bíblico que Jesús se maravilló. Sí. Por la fe del centurión. ¿Sí? Él, cuando Jesucristo le dijo que su siervo iba a ser sano, él creyó. Y cuando llegó a su casa, ¿sí? Don Eladio ya andaba ahí. Barriendo, trapeando y haciendo cualquier cosa, ¿sí? Y luego le preguntó, si siguen el relato bíblico, le preguntó a qué hora sucedió esto. Le dice más o menos la hora, y es el momento en que Jesús dijo, ve, tu siervo es sano. ¿Sí? Entonces aquí vemos el poder de la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos acerca del poder de la palabra, estamos hablando acerca de la Biblia también. Porque la Biblia es la palabra de Dios escrita, ¿sí? Y en la palabra de Dios hay poder. Dios dijo y fueron hechos los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas. Dios en esta tarde está diciendo que Él puede transformar tus palabras, ¿sí? Y si Dios lo dijo, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Como el centurión, debemos de creer, debemos de tener fe, ¿sí? El centurión regresó a su casa y se dio cuenta que lo que Jesús había dicho, ¿sí? De sanar a su siervo, era una realidad en la vida de ellos. Así que Dios transforma nuestras palabras. Amén. Qué bonito. ¿Sí? Qué bonito. Digo, hay muchas otras cosas que podemos hablar, pero el tiempo es corto. Sí, así es. ¿Sí? Así es. Y estamos hablando acerca del Dios transformador, ¿sí? Que en esta ocasión hemos hablado acerca de cómo Dios transforma nuestras palabras. A mí lo que me gustó mucho es cómo la Biblia expresa esa parte de Jesús se sorprendió, o Jesús se maravilló. Por la fe de Él. Por la fe de Él. Y dice, no he encontrado en Israel tanta fe. Sí, en el pueblo supuestamente que creía. No sé si habrá alguna otra parte de la Biblia donde diga Jesús se sorprendió. Sí, creo que hay otras, sí, pero se habla acerca de se sorprendió por la dureza de su corazón también. Pero para mal. Sorprendió para mal. Aquí se sorprendió para bien. Así es. Pues bueno, ya llegó mi parte favorita del podcast. Bueno, mi parte favorita, una de mis partes favoritas. Porque también me gusta mucho tomar café.
Me gusta mucho la parte donde estamos preparando todo el show para poder montar aquí el set, y que me gusta mucho también que Dani pues pone su tiempo y su producción para poder brindarnos este video que ustedes están viendo, o el audio que están escuchando en Spotify. Entonces también un aplauso para Dani, por favor. Un lado. Y para Adri, que nos presta aquí el set. Muchas gracias de verdad por su apoyo. Llegar a este episodio número 18, como dijimos, no ha sido sencillo. Y oye, un aplauso para mi esposa también, que me deja venir. También, un aplauso. Gracias, porque le da permiso al pastor. Que le dice, sí te doy permiso, pero si yo voy. Sí. Cuidado, pastor, la toxicidad. Es cierto. Pues vamos con los memes de este episodio número 18, que van a estar muy buenos. Siempre están bien buenos. Así, o al menos yo es lo que pienso, porque yo soy el que los escoge. Bueno, vamos a darle. A ver, el primero dice: mis amigos y yo la primera vez que fuimos a la iglesia. La máquina, bien chukis todos. Bien borracho el Chucky. Así fui la primera vez a la iglesia. Son Martinellis. No se confundan, por favor. Son Martinellis. Sí, así hay muchos testimonios de así llegan muchos. Que así llegaron. Así es. Bien chukis, lo y importante Dios los transformó. Así es, amén. Vamos con el siguiente: cuando paso por una iglesia conservadora. Sí, más o menos. Estás prohibido. Este no es un meme, hashtag. No es cierto. Sí es un meme. Pues pasa. ¿Sí? ¿No? Ríase, pastor, ríase, sí está chistoso. Sí está chistoso. Este también está bueno. A ver si no causamos controversia con pero bueno. Cuando los de la iglesia me dicen que no se puede danzar durante la adoración, dice: te creo, pero mi Biblia no. Pues es que hay textos bíblicos donde David danzó. Habrá muchas María opiniones danzó. Al final de todos los tiempos. Pero todo es personal. Yo digo que el que quiera danzar, dance. El que no quiera danzar, pues no dance. El que no quiera ver eso. El que quiera levantar sus manos, levante sus manos. El que no quiera ver a gente levantando las manos, que no quiera ver a la gente danzando, cierra los ojos. No, pues puede ir. Si en su iglesia hay algo que hacen que no le gusta, pues lo más recomendable por salud, es ir a otra iglesia donde... Salud mental, acuérdense que hablamos de Dios transforma. Sí, así es, sí, eso es válido. O sea, si en tu iglesia no estás a gusto por algunas cosas que crees que no están bien o que no se debiera hacer, pues lo más recomendable es ir a otra iglesia donde te sientas... Ahora, más importante, acuérdese, esto es un meme. Esto es un meme, no se puede ofender usted por un meme. Si se está ofendiendo por un meme, por ahí tenemos varios contactos que le pueden ayudar con su temperamento. Psicólogos, psiquiatras, de lo que usted necesite. Este también está muy bueno. Dice: los de la iglesia y mis publicaciones. No, ¿usted no tiene gente de la iglesia agregados ahí, pastor, en su Facebook? Pues ¿No tiene Facebook, ¿verdad? No, tenemos un Facebook en mi esposa y yo. Bueno, no me agregue, porque si no va a ver todo lo que publico. Sí, ok. Y luego va a tener que regañar. Ay, bórralo, mi amor, por favor. Bloquealo. Ay, está muy bueno también. Dice: cuando sueño con mi ex, esto me pasa por dormir sin antes orar. No me vuelvo a dormir sin orar, esas pesadillas tan fuertes. Este también está chido. Dice: cuando por fin es sábado, pero también trabajo los sábados. Qué triste. Esto no es un meme. Sí, es un meme. Pues estos fueron los memes de esta semana. Estuvieron muy buenos. Como les dijimos, son memes para reírse un ratito. Así es. Tampoco agarren tan en serio lo que dice aquí. Son para reírse nomás. Lo que que dijimos antes, sí. Lo que hay que agarrar en serio es lo que hablamos acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Exactamente. Sí. Ya la última parte de los memes es para cotorrearla tantito. Sí, aparte lo que nosotros estamos haciendo. También que sepan que los cristianos también nos reímos. Sí, pues somos relajados. Somos gente, yo creo que somos gente que tiene mucho gozo, alegría. Mucho humor también, sobre todo. Lo que iba a decir es que la parte que vimos anteriormente, eso sí, es la parte importante, también la tratamos de hacer amena.
Claro, ¿verdad? sí. Un poquito relajada, no es como una predicación ni nada, Sí, pero es claro, una plática. Es platicado, sí. Pero con enseñanza. Exacto. Una plática con propósito. También por eso al empleado o al criado le pusimos un nombre, ¿no? Don Eladio, nada más para platicarlo, para ver la historia, porque la Biblia no menciona cómo se llamaba y tampoco menciona cómo se llamaba el centurión. Claro. Entonces, pues nada más es para que sea más ameno, ¿no? Sí, para que podamos aprender pues lo importante de la Biblia, las lecciones que están ahí, que nos pueden ayudar en nuestra vida diaria. Así es. Mucha gente batalla con su manera de hablar, pues Dios tiene la solución. Exactamente. Para ello. Claro. Pues episodio número 18, estoy muy contento de haber llegado hasta este episodio. Vamos a seguir con muchos más, claro que sí. Sí, claro. Probablemente hagamos algo especial para el episodio número 20, no sé si me acaba de ocurrir, puedo comprometerlos ahorita a todos, porque estamos grabando. Pero digo, probablemente hagamos algo especial, no sé, puede ser. Pues puede ser. Ya veremos. Pero sí, muchas gracias por acompañarnos hasta este episodio. Sí, esperen muchísimos más hasta que Dios nos lo permita. Recuerden, como siempre, las redes sociales de Red pues están aquí en la descripción del video. También los derechos de las páginas de los memes también están ahí abajo porque no son autoría nuestra. ¿Qué más? Si quieren asistir a Red, pues ahí están en el Instagram la dirección. Si quieren estudios bíblicos personalizados directamente con el pastor. Sí, sí, alguna petición de oración. Alguna petición también, de oración, ¿verdad? Sí, saludos, pueden mandármelos a mi Instagram y desde aquí les mandamos saludos. O si tienen unos memes más buenos como los que puse el día de hoy acá, pues también los ponemos y les mandamos saludos, ¿no? Pues gracias por estar aquí nuevamente. Cuídense mucho. Esto fue Red Podcast, episodio número 18. Dios les bendiga. Adiós. Hasta luego. Podcast. Bye, bye.